Un millonario viudo sorprendió a su empleada doméstica realizando una actividad inusual muy tarde en la noche. «Quiero ser doctora», le dijo ella. Pero cuando escuchó su historia, una densa oscuridad, casi palpable, envolvía la casa. Solo la luz tenue de la cocina interrumpía la calma nocturna. En la pared, un reloj antiguo, herencia familiar que pasaba de generación en generación, dio 2 campanadas. La hora en que hasta las almas más inquietas suelen rendirse al sueño. Alejandro bajaba lentamente las escaleras, agarrándose del pasamanos pulido de caoba. Ese silencio le parecía ajeno, casi hostil. Antes, aquí la vida bullía, sonaba música, casi siempre clásica, que tanto amaba su esposa Aurelia, se escuchaban risas y conversaciones de invitados, alguien leía junto a la chimenea, los hijos de los vecinos corrían por los pasillos durante los almuerzos dominicales. Ahora solo quedaban el vacío y los rituales habituales, una taza de té de menta, el silencio, las horas de insomnio pasadas en el estudio sobre papeles que ya no requerían su atención. Simplemente necesitaba llenar el tiempo con algo. Alejandro tenía 58 años. Un abogado retirado exitoso, dueño de varias propiedades comerciales en la ciudad, un hombre respetado en la sociedad. Pero después de la muerte de Aurelia 5 años atrás, había dejado de vivir, solo existía por inercia. Los hijos habían crecido y se habían ido. El hijo mayor, Félix, trabajaba en la capital, la hija menor, Dalia, estudiaba en el extranjero. Llamaban poco, solo en días festivos. Cada uno tenía su propia vida. No esperaba encontrar a alguien despierto a esa hora, pero al asomarse a la cocina, se quedó inmóvil en el umbral. En la gran mesa de madera, donde alguna vez se reunía toda la familia, estaba sentada Celina. Sobre su uniforme impecable de empleada doméstica llevaba puesto un suéter de lana amplio, claramente de hombre, demasiado grande para su frágil figura. Detrás de la oreja asomaba un lápiz sencillo, las mangas del suéter estaban enrolladas descuidadamente hasta los codos. Frente a ella había una pila impresionante de libros de texto, algunos claramente gastados, con las esquinas de las páginas dobladas, cuadernos, esquemas y diagramas trazados a mano con bolígrafos de colores. Estaba tan absorta en la lectura que no lo notó de inmediato. Sus labios se movían apenas, repitiendo algo, memorizando. Con la mano izquierda sostenía la página, con la derecha hacía anotaciones rápidas en el cuaderno. Sobre la mesa había una taza casi vacía con té frío y un panecillo a medio comer, aparentemente toda su cena. Alejandro carraspeó suavemente, sin querer asustarla. Celina se sobresaltó y cerró el libro de golpe, como si la hubieran sorprendido haciendo algo prohibido. Sus mejillas se encendieron al instante. «Disculpe. No pensé que alguien más estuviera despierto», murmuró ella, levantándose apresuradamente de la silla y comenzando a recoger sus cosas. «Voy a guardar todo e irme». «No hace falta», la detuvo Alejandro suavemente, levantando la mano. «Por favor, no se vaya. Solo vengo por agua». Caminó hacia el refrigerador, sacó una jarra con agua fría, se sirvió un vaso. Luego se volvió hacia ella. «¿Está estudiando?». Celina se quedó inmóvil, sin saber qué responder. En sus ojos brilló la incertidumbre. «Sí. Mañana, bueno, ya hoy, tengo un examen. Un curso en línea». Sus cejas se fruncieron ligeramente, como si estuviera sorprendida de que él no lo supiera. Aunque, ¿por qué habría de saberlo? Ella llevaba 3 años trabajando en esa casa, rara vez hablaban, por lo general solo sobre asuntos de trabajo. «Celina, ¿podría lavar estas cosas?». «Celina, vienen invitados el sábado, hay que preparar las habitaciones». Cortés, pero distante. «Por ahora solo puedo permitirme educación a distancia», continuó ella, bajando la mirada. «Pero si paso la selección, me aceptarán en el programa del Colegio de Medicina. La competencia es grande, hay pocas posibilidades, pero no puedo dejar pasar esta oportunidad. Es mi única esperanza». Alejandro miró el libro abierto sobre la mesa. Anatomía humana. Curso avanzado. Un tomo grueso, claramente no para principiantes. Al lado había un manual gastado de terminología médica. «¿Así que quieres ser enfermera?», preguntó él, genuinamente interesado.
Celina levantó los ojos lentamente, y en ellos vio por primera vez una chispa real, un destello brillante de algo más grande que un simple deseo. Era pasión. Un sueño. Algo por lo que valía la pena vivir. «Quiero ser doctora», dijo ella con absoluta certeza. Alejandro no pudo ocultar su sorpresa. Titubeó, sin saber qué decir. «¿Doctora?», repitió él. Ella asintió, levantando el mentón. «Sí. Es mi sueño. Siempre he querido curar a las personas». Él la miraba, diminuta, frágil, con muñecas delgadas y piel pálida, callada, siempre invisible, casi disolviéndose en el espacio de la casa, y sin embargo llevando dentro de sí todo un mundo de fuerza y determinación que él no había notado antes. «¿Por qué?», preguntó finalmente, sentándose en la silla frente a ella. «¿Por qué precisamente, doctora?». Celina guardó silencio por un momento. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con el borde del suéter. Luego respiró hondo y habló. «Tenía 10 años cuando mi padre se enfermó gravemente», comenzó, mirando hacia algún punto en el espacio, hacia el pasado. «No teníamos dinero para el tratamiento. Vivíamos en un pueblito, en las montañas. Hasta el hospital más cercano eran casi 3 horas en autobús, que pasaba una vez al día. Mi padre era albañil. Un invierno se resfrió en la obra, había corrientes de aire y su ropa era ligera. Al principio pensamos que era solo tos. Pero luego empeoró. Fiebre alta, no podía respirar. Mi mamá intentó reunir dinero, fue a ver a los vecinos, pidió prestado. Pero todos tenían sus propios problemas. Cuando finalmente juntamos para el autobús y el doctor, ya era demasiado tarde. Neumonía. Sus pulmones ya no podían funcionar. Murió en nuestra casa, en un sofá viejo de la sala. Yo le sostenía la mano. Recuerdo que estaba fría. Ese día juré que nunca más quería sentirme tan impotente. Nunca más quería ver morir a alguien simplemente porque no había dinero o un doctor cerca. Lo dijo con calma, sin autocompasión, sin drama. Solo hechos. Su verdad. El dolor que llevaba dentro. Alejandro guardó silencio, mirando esa figura frágil rodeada de libros y cuadernos. Ella no pedía apoyo, no buscaba compasión, simplemente seguía adelante, aferrándose firmemente a su meta, a pesar de todo. «Debe ser muy difícil para usted», dijo él en voz baja. «Trabajar todo el día y estudiar por las noches». «Sí», susurró ella, bajando la mirada. A veces estoy tan cansada que no puedo pensar. Las letras se me nublan». Pero no se rinde. Ella negó con la cabeza. «No. No puedo. No tengo derecho a rendirme». Alejandro se levantó, se sirvió más agua. Miró largo rato por la ventana, tras la cual se extendía la negrura de la noche. Su propia vida le parecía tan vacía comparada con la determinación de esta joven. ¿Cuándo fue la última vez que realmente quiso algo? ¿Cuándo fue la última vez que despertó con un propósito? «Entonces continúe», dijo finalmente, asintiendo hacia su cuaderno. «Mañana es un día importante. No quiero distraerla». Celina lo miró con asombro, como si hubiera escuchado algo imposible. Claramente esperaba que le pidiera que dejara de estudiar y se fuera a dormir, o al menos que insinuara que la cocina no era lugar para estudiar. «Gracias», exhaló apenas audible. Luego sonrió, tímida, agradecida, y volvió a inclinarse sobre sus libros. Alejandro se sirvió otro vaso de agua y caminó lentamente hacia la puerta. Pero en el umbral se detuvo, miró hacia atrás. En ese momento la vio de verdad. No como una sirvienta que lava pisos y lava ropa. No como una sombra que se desliza por los pasillos. Sino como una persona, con un sueño, con dolor, con una determinación que ni la pobreza, ni el cansancio, ni años de privaciones habían podido apagar. Y algo dentro de él tembló. Algo olvidado hacía mucho tiempo, que creía enterrado junto con Aurelia, una ligera sombra de esperanza. De respeto. De inspiración. Del deseo de volver a ser útil, importante para alguien. En esa casa fría y vacía, donde cada habitación guardaba recuerdos del pasado, la luz más brillante no venía de la araña de cristal de la sala, ni de las lámparas antiguas del estudio, sino de una pequeña lámpara de mesa en la cocina, y del alma valiente de una joven llamada Celina.
Celina se levantaba cada día antes del amanecer. A las 5 de la mañana su despertador, un teléfono viejo con la pantalla agrietada, zumbaba suavemente. Ella despertaba al instante, sin permitirse el lujo de quedarse en la cama ni un minuto más. A las 5:15 ya estaba en la cocina, preparaba café para Alejandro, a él le gustaba recién hecho, con un ligero aroma a cardamomo, preparaba el desayuno, colgaba en el jardín la ropa lavada el día anterior, donde la brisa matutina secaba rápido la tela. Toda la casa aún dormía. Hasta los pájaros apenas comenzaban sus primeros trinos. A las 7 de la mañana ya había barrido la terraza, quitado el polvo de la sala, regado las plantas en macetas. Celina se movía en silencio. Era su regla, no perturbar la paz del patrón. En 3 años de trabajo en esa casa había aprendido a ser invisible. Al mediodía comenzaba el trabajo principal, pulir el mármol del vestíbulo, cada baldosa debía brillar, lavar las ventanas altas por las que entraba la luz del sol, quitar el polvo en los salones principales, donde solo entraba por deber. A veces, al pasar junto a las fotos familiares en las paredes, se detenía un momento. Miraba los rostros felices, Alejandro con su esposa, sus hijos, fiestas, viajes. Toda una vida capturada en marcos. ¡Qué felices eran!, susurraba para sí. Después del almuerzo llegaba un breve descanso. Los otros trabajadores, el jardinero anciano Enrique y la cocinera Rosa, se iban a la siesta. La casa se sumía en el sopor. Solo en esas horas Celina podía volver a su habitación detrás del lavadero. Era un cuarto diminuto. Una cama de hierro desvencijada con un colchón delgado, una mesa vieja de madera llena de rasguños, una sola silla, un armario estrecho. En la pared, un calendario donde tachaba los días que faltaban para el examen, y una sola foto, ella con sus hermanos menores y su mamá, tomada 3 años atrás, antes de irse a la ciudad. Allí comenzaba su otra vida. La verdadera. Todos sus libros de texto eran usados, comprados de segunda mano en el mercado o encontrados en tiendas de caridad. Algunas páginas estaban rotas, en algunos lugares los dueños anteriores habían hecho sus propias anotaciones. Pero Celina no le prestaba atención a eso. Lo importante era la información. Sus notas las hacía en el reverso de recibos usados, en pedazos de periódicos viejos, en servilletas de papel que traía de los cafés durante sus raras salidas a la ciudad. Los bolígrafos los usaba hasta la última gota de tinta. Los lápices los afilaba hasta que quedaban diminutos. La lámpara sobre la mesa era vieja, con mal contacto, parpadeaba cada vez que se encendía el aire acondicionado en la casa. Pero Celina no dejaba de estudiar ni siquiera con la luz parpadeante. Memorizaba términos médicos, repitiéndolos en susurros para no molestar a los vecinos. Craneal, distal, proximal. El latín se le daba difícil, pero lo repetía con insistencia hasta que se le grababa en la memoria. Pasaba horas viendo conferencias gratuitas en su teléfono viejo, sosteniéndolo cerca de la cara, la pantalla era pequeña, el sonido malo. Cuando se iba al internet, y eso pasaba seguido, no se irritaba, simplemente esperaba con paciencia. No tenía tiempo para la ira. La ira era un lujo. Cada noche, antes de dormir, revisaba el teléfono. Un mensaje corto de su hermana mayor Elisa. Mamá hoy se sintió mejor. Pudo comer sopa. Una foto de su madre, cada vez más débil. Un dibujo de su hermano menor Benito, donde ella aparecía con bata blanca, como una superheroína, con una leyenda en letras torcidas. Mi hermana es doctora. Esos mensajes y dibujos los guardaba. Los ponía de fondo de pantalla. Los miraba cuando quería dejarlo todo. Todo lo que ganaba lo enviaba a casa, para los medicamentos de su mamá, que había sufrido un derrame cerebral 2 años atrás, para los útiles escolares de sus hermanos, los gemelos Luis y Benito, para comida, para pagar la casita que rentaban. Para ella se quedaba con $50. De esos, 10 para el autobús a la ciudad una vez a la semana, 5 para jabón y pasta de dientes, el resto para fideos instantáneos, arroz, verduras baratas del mercado. A veces lograba ahorrar unos $, por si su mamá necesitaba medicinas urgentes. No compraba ropa nueva desde hacía años. El uniforme se lo dieron en el trabajo. Lo demás eran jeans viejos con parches, 2 suéteres desteñidos, tenis gastados con hoyos en la suela.
Se cortaba el cabello ella misma, mirándose en un espejito pequeño. No usaba maquillaje, ¿para qué? Pero le daba igual. Tenía una meta. No dinero. No fama. No prestigio. Pensaba en aquellos que, como su padre, morían sin ayuda. En las madres que no llegaban a la clínica. En los niños que escuchaban una y otra vez: lo siento, no podemos pagar el tratamiento. Vuelvan cuando tengan dinero. Y muchos no volvían nunca. Le decían, primero los maestros en la escuela, luego conocidos en la ciudad: es imposible, Celina. Una empleada doméstica sin conexiones, sin dinero, sin educación, no se convierte en doctora. Esos son sueños. Sé más realista. Celina no discutía. Solo asentía y continuaba. Trabajar hasta el agotamiento. Estudiar hasta el amanecer. Apretar los dientes en esos días en que le dolían las manos del trabajo incesante, cuando los ojos se le cerraban del sueño, cuando la cabeza le explotaba de la información que debía memorizar para el examen. Pero cuidaba su sueño como la última llama en la noche, sin dejar que se apagara, protegiéndola del viento de las dudas. Y Alejandro lo veía. No lo decía, pero lo notaba. Cómo leía un libro durante su breve descanso, sentada en los escalones de la entrada trasera. Cómo trataba con cuidado cada cosa en la casa, como si cada una mereciera respeto. Cómo tarareaba suavemente una melodía cuando creía que nadie la escuchaba, alguna canción vieja de su infancia. Celina no pedía nada. Ni dinero. Ni confesiones. Ni un trato especial. No esperaba ayuda. Simplemente trabajaba. Estudiaba. Seguía adelante, lenta pero firmemente. Una noche, sentada en su vieja mesa, escribiendo otra página de apuntes bajo la luz parpadeante, susurró en el vacío de su habitación: lo voy a lograr, aunque me tome toda la vida. Aunque tenga que ir sola. No me rendiré. No sabía que en ese momento Alejandro pasaba por ahí, regresaba de su caminata nocturna por el jardín. Se detuvo al escuchar su voz a través de la pared delgada. No se quedó a escuchar, pero esas palabras se le quedaron grabadas. Y en ese instante comprendió algo importante. La verdadera fuerza no está en los premios ni en los discursos rimbombantes. No en los diplomas en las paredes ni en las medallas en los armarios. A veces es simplemente una joven con un delantal desteñido, un lápiz detrás de la oreja y callos en las manos, caminando hacia su sueño sin una sola posibilidad de victoria fácil. Pero caminando. A pesar de todo. Alejandro comenzó a mirarla de manera diferente, no a través de ella como antes, sino directamente. Ver no una función, una empleada que limpia y cocina, sino una persona. Una personalidad. Un alma viva. Luego comenzó a hablar con ella. No solo de trabajo. Celina, por favor prepara la habitación de huéspedes, o necesitamos más café. No. Empezó a hacer preguntas. Buenos días, Celina. ¿Cómo durmió? Este jardín fue alguna vez el lugar favorito de mi esposa. Usted lo cuida maravillosamente. Al principio Celina respondía con monosílabos, avergonzada. No estaba acostumbrada a que le hablaran como a una igual. Pero poco a poco comenzó a abrirse. Con cautela. De a poco. Un día él preguntó: ¿cuánto tiempo lleva trabajando aquí, en la ciudad? Estaban en la terraza. Alejandro tomaba su café matutino, mirando el jardín. Celina podaba las flores marchitas de las macetas. 3 años en su casa. Antes, 2 años más en otros lugares. Primero trabajé lavando platos en un restaurante. Luego de niñera. Después como empleada doméstica en una familia con 3 niños, hablaba con calma, honestamente, sin autocompasión. El trabajo con vivienda incluida es conveniente. No hay que pagar renta. Puedo enviar más a casa. Alejandro asintió, mirando pensativo su taza. ¿Su familia está lejos? En el pueblo de San Pedro. A 8 horas de aquí en autobús. Guardó silencio, luego agregó más bajo. No he ido a casa en 2 años. El pasaje es caro y no tengo dinero extra. Él la miró y vio la nostalgia en sus ojos. Esa misma que ella escondía bajo la máscara de sumisión y diligencia. Eso debe ser difícil, dijo él en voz baja. Sí.
Pero mi mamá dice que todo está bien. Que lo importante es que estoy estudiando y persiguiendo mi sueño. Está orgullosa de mí. Celina sonrió, pero la sonrisa era triste. Eso ayuda. Precisamente esa sinceridad lo conmovió más que nada. Ella no se quejaba. No mendigaba compasión. Solo contaba su verdad, simple, honesta, sin adornos. Comenzó a notar otras cosas. Cómo cuidaba el jardín, no solo mecánicamente regando y podando, sino con cariño. Le hablaba a las plantas como a amigas. Hoy te ves mejor, guapo, le susurraba al rosal que no quería florecer. Cómo ayudaba discretamente al jardinero anciano, cargaba por él las bolsas pesadas de fertilizante, le llevaba agua fría en los días calurosos. Cómo dejaba comida para un perro callejero que entraba al jardín. Nadie se lo pedía. Simplemente veía a un animal hambriento y no podía pasar de largo. Y con cada día algo en él cambiaba. Algo olvidado hacía mucho tiempo comenzaba a despertar. Una mañana, sentado en la terraza con café y el periódico que ni siquiera intentaba leer, vio esta escena. Celina regresaba del mercado, 2 bolsas pesadas en las manos, paso cansado, el cabello húmedo de sudor pegado a la frente. El calor de julio era despiadado. Pero en lugar de entrar directo a la casa, se acercó al jardinero, que estaba sentado en una banca masajeándose las rodillas. Don Enrique, lo llamó suavemente. El anciano levantó la cabeza. Celina sacó de la bolsa una cajita pequeña. Usted dijo que le dolían las rodillas. Mi mamá usa esta pomada. Ayuda. Pruébela. Enrique tomó la caja sorprendido. Celina, querida, no debiste gastar. No importa, sonrió ella. No es cara. Lo importante es que se sienta mejor. Y sin esperar respuesta, levantó las bolsas pesadas y se fue a la cocina. Alejandro no dijo nada. Pero dentro algo volvió a temblar. ¿Cuántas personas en su vida hacían buenas acciones por conveniencia, para que hablaran de ellas? Y esta joven simplemente ayudaba, discretamente, sin testigos, sin esperar gratitud. Porque no podía ser de otra manera. Al día siguiente, al pasar por el pasillo de servicio, un corredor estrecho que conectaba la cocina con el patio trasero, la vio. Celina estaba sentada en el piso, recostada contra la pared, junto a la puerta abierta por donde entraba luz y aire fresco. En las manos, un libro de bioquímica. Leía, frunciendo el ceño concentrada, los labios moviéndose en silencio, repitiendo términos. Al oír sus pasos se levantó de un salto, como si la hubieran sorprendido cometiendo un crimen. El libro casi se le cae de las manos. Disculpe, señor. Yo solo. Estoy en mi descanso, y aquí hay buena luz, ¿me voy ya? Quédese, la detuvo suavemente, levantando la mano. Por favor. Si no le molesta, a mí también me gustaría sentarme aquí. Hace tiempo que no vengo a esta parte de la casa. Ella abrió los ojos sorprendida, como si no creyera lo que escuchaba. Me gusta este lugar, agregó él, sentándose en un viejo sillón de mimbre frente a ella, que alguna vez estuvo en el jardín. Tranquilo. Pacífico. Celina dudó, sin saber cómo reaccionar. Pero luego se sentó de nuevo con cautela y abrió el libro otra vez, aunque las manos le temblaban ligeramente. Se hizo el silencio. No tenso, no incómodo, solo silencio. Él miraba por la ventana hacia el jardín. Ella intentaba leer, pero claramente sentía su presencia. Después de unos minutos él preguntó en voz baja. ¿Extraña su casa? Celina se quedó inmóvil, sin levantar los ojos de la página. Cada día, respondió casi en un susurro. Entonces, ¿por qué no regresa? Aunque sea a visitar a su familia. Ella levantó la mirada, y en sus ojos vio el dolor que tanto se esforzaba por ocultar. Porque, dijo lentamente, todo lo que debo ser, todo por lo que estoy aquí, no me espera allá. Si regreso, me quedaré allá para siempre. Volveré a lo que era. Y yo quiero ser diferente. Quiero que mis hermanos no repitan mi vida. Quiero que mi mamá pueda tratarse. Se calló, dándose cuenta de que estaba hablando demasiado. Para que nadie más pierda a sus seres queridos por falta de un doctor, terminó él por ella. Ella asintió, bajando la mirada hacia las páginas. No hablaron más ese día.
Pero en ese silencio nació un hilo frágil de confianza. Un vínculo invisible entre dos personas solitarias. Unos días después, él se acercó de nuevo al mismo pasillo, esta vez con 2 tazas de café en las manos. Celina estaba sentada en el mismo lugar, inclinada sobre otro libro de texto. Una de ellas es más dulce, dijo él, extendiéndole una taza. A usted le gusta con azúcar, ¿verdad? Celina levantó los ojos sorprendida. ¿Cómo lo sabe? Lo noté, respondió él simplemente, sentándose en el sillón. Siempre agrega 2 terrones cuando cree que nadie la ve. Ella tomó la taza, y en su rostro apareció una leve sonrisa, la primera sonrisa verdadera que él veía. Gracias, dijo en voz baja. Me gusta mucho el café dulce. Bebieron lentamente. En silencio. No había necesidad de llenar las pausas con palabras vacías. Luego él preguntó. Cuénteme sobre su familia. Si quiere, claro. Celina lo miró largamente. Luego comenzó a hablar despacio. Mi mamá, se llama Carmen. Tiene 52 años, pero parece mayor. La vida ha sido cruel con ella. Después de la muerte de papá, nos crió sola a los 4. Trabajó de limpiadora, lavandera, niñera, donde fuera. Hace 2 años tuvo un derrame cerebral. Ahora el lado izquierdo no le funciona bien. Le cuesta caminar. Habla con dificultad. Necesita medicamentos todos los días. Caros. Hizo una pausa, tragó saliva. Elisa, mi hermana mayor, tiene 27 años. Está casada, vive en el pueblo vecino. Tiene 3 hijos. Su esposo trabaja en la mina. Ganan poco. Ella ayuda a mamá como puede. Y mis hermanos menores, los gemelos Luis y Benito, tienen 14 años. Van a la escuela. Son chicos inteligentes. Benito quiere ser maestro. Luis sueña con ser ingeniero, en su voz sonó el orgullo. Quiero que terminen la escuela. Que tengan una oportunidad que yo no tuve. ¿Usted no tuvo oportunidad?, se sorprendió Alejandro. Celina sonrió amargamente. Solo terminé 9 grados. Luego tuve que trabajar. Ayudar a la familia. Cuando papá murió, yo tenía 10 años. Mamá no podía sola. Empecé a ayudar a los vecinos, limpiaba, lavaba, cuidaba niños. A los 14 me fui a la ciudad. Desde entonces envío dinero a casa, miró sus manos, ásperas, con callos. La educación la estoy recibiendo ahora, en línea, a pedacitos. Es mi primer y último intento de cambiar mi vida. Alejandro apretó la taza entre las manos. Le dio vergüenza. Sus propios hijos lo habían tenido todo, las mejores escuelas, universidades, viajes. Nunca supieron qué era el hambre, la pobreza, la necesidad de elegir entre comida y un libro. Mi esposa, comenzó inesperadamente, y él mismo se sorprendió de pronunciar esas palabras en voz alta. Se llamaba Aurelia. Era profesora de literatura. Cada sábado daba clases gratis a niños de barrios pobres. Los traía aquí, a la casa. Leían libros, escribían ensayos, soñaban. Ella creía que la educación era la única forma de escapar de la pobreza. Celina levantó los ojos, escuchando atentamente. Murió hace 5 años, continuó él rápidamente, como si temiera no poder terminar. Cáncer. Rápido, agresivo. En 3 meses. Guardó silencio, mirando al vacío. Hasta el último día se reía. Bromeaba. Un mes antes de morir me regañó porque tocaba mal el piano. Dijo, Alejandro, tocas como un oso en el ballet. Nos reímos. Y luego, simplemente se fue. Y la casa quedó vacía. Los niños crecieron, se fueron. Y yo me quedé solo. Calló. Por primera vez en 5 años hablaba de Aurelia con alguien. Normalmente evitaba el tema. Hasta con sus hijos. Dolía demasiado. Celina dijo en voz baja. Lo siento mucho. Era una persona maravillosa. Sí, asintió él. Lo era. Luego agregó más bajo. No le había contado esto a nadie. Normalmente yo, evito hablar de ella. Pero con usted, por alguna razón es fácil. Guardaron silencio largo rato después de esa conversación. Se sentaron en silencio,
bebiendo el café tibio, sumidos en sus pensamientos. Pero algo cambió. El muro entre ellos, el muro de posición, estatus, circunstancias, se agrietó. Ya no eran solo patrón y empleada. Se habían convertido en dos personas que entendían el dolor del otro. Que sabían que era la pérdida. Que sabían compartir el silencio. Con el tiempo, sus encuentros silenciosos se convirtieron en una tradición tácita. Cada noche a las 8, cuando Celina terminaba el trabajo e iba a estudiar, Alejandro casualmente aparecía en el mismo lugar. Con 2 tazas de café. O té. A veces con galletas que horneaba la cocinera Rosa. A veces hablaban. De ciencia, él hacía preguntas sobre lo que ella estudiaba y escuchaba con genuino interés sus explicaciones sobre anatomía, fisiología, bioquímica. Del pasado, ella contaba historias de su infancia, él compartía recuerdos de su esposa. Y a veces simplemente se sentaban juntos en silencio, donde las palabras no eran necesarias. Cada uno pensaba en lo suyo, pero la presencia del otro era un consuelo. Alejandro empezó a esperar esos momentos. Todo el día se ocupaba de sus cosas, leía, se reunía con amigos, jugaba ajedrez en el club. Pero hacia la tarde se apresuraba a casa. Porque sabía que ella estaría allí, con un libro en las manos. Y eso era suficiente para que el día no pareciera vacío. Sonreía más seguido. Se reía de cosas que antes no notaba, de los chistes del cocinero, de las travesuras del gato del vecino que se metía al jardín. Un día Rosa, la cocinera, comentó: «Señor Alejandro, últimamente parece más joven. Sonríe más». Él la miró sorprendido. «¿De verdad?» «Sí», asintió ella. «Es bueno verlo así. Después de la muerte de la señora Aurelia usted era como una sombra. Y ahora, como si hubiera revivido». Él reflexionó sobre sus palabras. Y comprendió que tenía razón. Algo había cambiado. En él. En la casa. En la vida. Y ese algo estaba relacionado con la joven callada que cada noche se sentaba con un libro en las manos y un sueño en el corazón. Pero no todo era tan sencillo como podía parecer. Una noche Celina estaba sentada en su vieja mesa en el cuarto diminuto. Frente a ella había un sobre, blanco, arrugado de tanto tomarlo y dejarlo. En el sobre, 3 columnas de cifras escritas con letra pequeña. La primera columna, los gastos de la familia. Renta de la casa, medicamentos para mamá, comida, gastos escolares para los hermanos. La segunda columna, su salario y gastos. La tercera columna, el costo de los estudios si la aceptaban, libros y materiales, transporte. Miraba las cifras, y no cuadraban. De ninguna manera cuadraban. Si iba a estudiar, tendría que renunciar al trabajo. Porque era imposible combinar un día completo de trabajo con estudios de tiempo completo. Y si renunciaba, ¿quién mantendría a la familia? Elisa apenas llegaba a fin de mes con sus 3 hijos. Mamá no podía trabajar. Los hermanos todavía estaban en la escuela. Celina apoyó la cabeza en las manos. Por las mejillas rodaron lágrimas, silenciosas, amargas. Podría sacrificar su sueño. Seguir trabajando. Continuar enviando dinero a casa. Vivir de salario en salario, como millones de otras personas. ¿Pero entonces qué? Se quedaría como empleada doméstica el resto de su vida. Nunca sería doctora. Nunca ayudaría a quienes quería salvar. Pero si el precio del sueño era el futuro de toda la familia, el hambre de los hermanos, la falta de medicinas para la madre. ¿Se podía permitir crecer, sabiendo cuántas personas dependían de ti? Lloró en silencio, temiendo que alguien la escuchara. En el pecho crecía un dolor, sordo, pesado, sin salida. ¿Por qué es tan injusto?, susurró al vacío. ¿Por qué no puedo ayudarlos e ir tras mi sueño al mismo tiempo? No hubo respuesta. No durmió en toda la noche. Contaba y recontaba las cifras. Buscaba una salida. Pero no la había. Por la mañana, pálida y con los ojos rojos, le pidió a Alejandro un momento para hablar. Por supuesto, asintió él. Vayamos al invernadero. Allí hay tranquilidad. El invernadero era el lugar favorito de su difunta esposa. Un espacio luminoso con altas paredes de vidrio y techo,
donde la luz del sol se perdía entre orquídeas, helechos y enredaderas. Allí siempre olía a tierra y flores, olor a vida. Celina se paró frente a él, apretando entre las manos temblorosas una carta, la notificación oficial de admisión al programa de medicina del colegio. Quería decirle, comenzó, y la voz le tembló. No voy a poder ir a estudiar. Alejandro frunció el ceño. ¿Por qué? La aceptaron. Es lo que soñaba. Lo sé, susurró ella, mirando al piso. Pero, no tengo opción. Explíqueme, pidió él suavemente. Ella respiró hondo, reuniendo fuerzas. Mi mamá necesita medicamentos. Todos los días. Sin ellos se muere. Mis hermanos necesitan escuela, comida, ropa. Cada semana les envío dinero. Casi todo mi salario. Si dejo el trabajo para estudiar, ¿quién los va a ayudar? Elisa no puede, tiene sus propios hijos. No hay nadie más que pueda ayudar. No puedo ser tan egoísta. No puedo elegir mi sueño en lugar de sus vidas. Alejandro guardó silencio, mirándola. En sus ojos veía dolor, insoportable, que le desgarraba el alma. Celina, dijo en voz baja, acercándose. Lo que usted llama egoísmo, en realidad es gran valentía. Elegir crecer, desarrollarse, tener futuro, no es traicionar a la familia. Es una inversión en ella. Ella negó con la cabeza, sollozando. No. Usted no entiende. Ellos son más importantes que yo. Me necesitan aquí, con dinero, con ayuda. Si me voy, no van a sobrevivir. ¿Y a quién le hace falta otro doctor más? Piense, dijo Alejandro, poniendo con cuidado la mano sobre sus dedos apretados en puños. Ahora usted les da todo. Y eso merece un enorme respeto. Se está sacrificando por ellos. Pero si sacrifica su sueño por una supervivencia temporal, va a trabajar de empleada doméstica toda la vida. De salario en salario. Sin futuro. Sin esperanza de cambios, hizo una pausa. Ahora imagine, usted se convierte en doctora. En unos años gana 10 veces más. Puede no solo alimentar a la familia, puede darles educación a sus hermanos. Curar a su mamá. Darles a todos una vida digna. Pero eso, son años, susurró ella. Y ellos necesitan ayuda ahora. ¿Cómo van a sobrevivir esos años? No le estoy pidiendo que abandone a su familia, dijo él suavemente. Pero quizás llegó el momento de permitirse crecer. Convertirse en quien realmente debe ser. Y a la familia, tal vez haya que encontrar otras formas de ayudar. Temporales. Mientras usted se establece. Celina temblaba, todo el cuerpo, como una hoja de otoño en el viento. Nadie me había hablado así, exhaló entre lágrimas. Todos siempre decían, sé realista. Acepta tu destino. Eres una chica de familia pobre, tu lugar está aquí, sirviendo. Yo le digo algo diferente, dijo Alejandro con firmeza. Porque veo en usted lo que otros no ven. Veo fuerza, determinación, inteligencia, compasión. Todo lo que necesita un verdadero médico. Y creo en usted más de lo que usted cree en sí misma. El silencio se posó entre ellos, como el aire antes de la tormenta. Celina se dejó caer lentamente en una banca entre las flores. Sus manos se abrieron, la carta cayó sobre su regazo. Tengo tanto miedo, confesó en un susurro. Miedo de fracasar. Miedo de no poder. Miedo de decepcionar a todos, a la familia y a mí misma. Miedo de que esta sea la última oportunidad, y si la pierdo, se acabó. El fin. Eso es bueno, dijo él inesperadamente, sentándose a su lado. Ella lo miró sorprendida. ¿Bueno? ¿Cómo es bueno? El miedo es señal de que va en la dirección correcta, explicó él. Si le fuera fácil e indiferente, significaría que no es su camino. Pero si tiene miedo, significa que es realmente importante. Significa que está arriesgando. Y el riesgo es la única forma de lograr algo. Celina miró por la ventana del invernadero. Detrás del vidrio el jardín brillaba bajo los rayos del sol matutino. Las abejas zumbaban sobre las flores. En algún lugar cantaba una alondra. En su mente pasaron imágenes. Su padre, jadeando en la oscuridad de su pequeña casa,
buscando aire desesperadamente con la boca abierta. Su madre, pálida y débil, con el rostro torcido después del derrame, extendiendo la mano para tomar las pastillas. Sus hermanos con sus ojos brillantes, llenos de esperanza y fe en su hermana mayor. Y entre todas esas imágenes, ella misma. La que aún podía llegar a ser. Con bata blanca. Con mirada segura. Doctora. Sanadora. Quien salva vidas. Cerró los ojos, respiró hondo y sintió como algo dentro se movía. Como el miedo retrocedía, dando lugar a otra cosa. Determinación. Lo voy a hacer, dijo, abriendo los ojos y volviéndose hacia Alejandro. No sé cómo. No sé qué pasará. Pero, lo voy a intentar. Alejandro sonrió apenas, y en esa sonrisa había tanta calidez, orgullo y fe, que a Celina se le cortó la respiración. Usted ya cambió el mundo, dijo en voz baja. Simplemente al tomar esta decisión. Simplemente al decidirse a seguir adelante. Celina sollozó, pero ahora era un sollozo de alivio, no de desesperación. Se secó las lágrimas con la manga del suéter y sonrió entre lágrimas. Yo, no sé cómo agradecerle. No hace falta agradecer, negó con la cabeza. Solo vaya. Estudie. Conviértase en la doctora que debe ser. Esa será la mejor manera de agradecer. Se quedaron sentados un rato más en el silencio del invernadero. El sol subía más alto, inundando el espacio de luz dorada. Las orquídeas se abrían, recibiendo el nuevo día. Y en ese momento algo importante sucedió. No solo una conversación. No solo apoyo. En ese momento Alejandro tomó una decisión. Una decisión que lo cambió todo. Al día siguiente, cuando Celina trabajaba en el jardín, la cocinera se acercó. Celina, querida, el señor Alejandro pide que vayas al estudio, dijo con una sonrisa misteriosa. Celina se asustó. Normalmente al estudio solo llamaban por asuntos serios. Rápidamente se lavó las manos, se arregló el cabello y tocó la puerta. Pase, se escuchó la voz calmada. Entró. El estudio era grande, con paneles de madera en las paredes, un enorme escritorio de madera oscura, estantes llenos de libros. Olía a papel viejo y tabaco de pipa, que Alejandro fumaba por las noches. Él estaba sentado en el escritorio, frente a él había unos documentos. Siéntese, por favor, señaló la silla frente a él. Celina se sentó con cuidado en el borde de la silla, apretando las manos en el regazo. Celina, comenzó él, mirándola seriamente. He pensado mucho después de nuestra conversación de ayer. Sobre su situación. Sobre su familia. Sobre su sueño. Ella se tensó, sin entender a dónde iba. Y tomé una decisión, continuó él. Quiero ayudarla. No por lástima. Sino porque creo que será una excelente doctora. Y el mundo necesita personas como usted. Celina abrió la boca para decir algo, pero él levantó la mano. Escúcheme hasta el final. Le propongo lo siguiente. Usted seguirá trabajando aquí, pero medio tiempo. Por ejemplo, de temprano en la mañana hasta el mediodía. Eso será suficiente para mantener la casa en orden. El resto del tiempo estudiará. El salario seguirá siendo el mismo. Podrá ahorrar dinero, y yo ayudaré a su familia, daré dinero para medicinas, ropa y todo lo que necesiten. Y los gastos de sus estudios correrán por mi cuenta. Celina se quedó inmóvil. No respiraba. No se movía. Solo lo miraba con los ojos muy abiertos. Señor, no puedo aceptar, exhaló finalmente. Es demasiado. Nunca podré devolverle esto. No le estoy pidiendo que me devuelva, dijo él con calma. Le pido que estudie. Que sea doctora. Que ayude a la gente. Ese es todo el pago. ¿Pero por qué?, susurró ella, los ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué hace esto? Yo soy nadie. Solo una empleada. Alejandro se levantó, caminó hacia la ventana, mirando el jardín. Mi esposa siempre decía, el mayor pecado es ver el talento de otro y no ayudarlo a florecer. Ella enseñaba a niños gratis. Ayudaba a quien podía. Después de su muerte me encerré. Dejé de ver a la gente. Viví en el pasado. Pero luego usted apareció. Con sus libros. Con su sueño.
con su voluntad inquebrantable. Y comprendí que Aurelia habría querido que la ayudara. Más aún, yo mismo quiero hacerlo. Porque por primera vez en muchos años veo sentido. Propósito. Puedo cambiar la vida de alguien para mejor. ¿No es maravilloso? Celina rompió a llorar. Sin contenerse. Se cubrió el rostro con las manos y lloró, de alivio, de gratitud, de los sentimientos que la desbordaban. Gracias, sollozaba. Gracias. No lo voy a decepcionar. Lo prometo. Voy a estudiar con todo mi esfuerzo. Voy a ser la mejor doctora. Voy a demostrar que no se equivocó. Lo sé, sonrió él. Nunca lo dudé. Le extendió un sobre. Aquí hay un cheque para el pago del primer semestre. Y un poco extra para libros, transporte. Úselo con sabiduría. Celina tomó el sobre con manos temblorosas, como si temiera que desapareciera, como un espejismo. No sé qué decir. No hace falta decir nada, la detuvo Alejandro suavemente. Solo sea usted misma. Vaya tras su sueño. Esa noche Celina llamó a casa. Por primera vez en muchos meses lloró por teléfono, pero eran lágrimas de felicidad. Mamá, decía. Mamá, entré. Me aceptaron. Y voy a poder estudiar. Voy a poder ser doctora. Del otro lado de la línea la madre también lloraba. Lo sabía, hijita. Siempre supe que lo lograrías. Tu padre, la voz se le quebró, tu padre estaría tan orgulloso. Los hermanos gritaban de fondo. Celina va a ser doctora. Nuestra hermana es doctora. Elisa tomó el teléfono. Hermanita, eres una verdadera heroína. Todos estamos tan orgullosos de ti. Cuando Celina colgó, se sentó en su cama estrecha y simplemente se quedó en silencio, apretando el teléfono contra el pecho. Sonreía entre lágrimas. Por primera vez en muchos años no sentía un peso en los hombros, sino ligereza. Esperanza. Futuro. La primera mañana en el colegio de medicina fue como un salto al agua helada. Celina estaba parada en la entrada principal, un edificio imponente con columnas y grandes ventanas. Los estudiantes pasaban junto a ella en oleadas, seguros, con estilo, con mochilas nuevas de marcas conocidas, últimos modelos de teléfonos, comentando animadamente viajes de verano y planes para el semestre. Celina apretaba en las manos su bolso gastado, viejo, con un parche en el costado y una carpeta con documentos contra el pecho. Llevaba jeans viejos, una camiseta lavada hasta palidecer y ese mismo suéter grande en el que solía estudiar por las noches. Se sentía una impostora. Ajena. Como si hubiera llegado por accidente a un mundo donde no tenía lugar. Una chica con lentes de diseñador pasó junto a ella, mirándola con escepticismo. Dos muchachos reían fuerte, hablando de una fiesta en un club. Un grupo de estudiantes se fotografiaba en la entrada. Celina se acomodó el suéter en los hombros, respiró hondo y entró rápidamente, intentando pasar desapercibida. El vestíbulo era enorme, con techos altos y piso de mármol. En las paredes colgaban retratos de graduados destacados, médicos, científicos, investigadores. Sus rostros miraban desde arriba, como evaluando. ¿Eres digna de estar entre nosotros? Celina encontró el auditorio para la primera clase de anatomía. Entró, miró alrededor. Un gran anfiteatro con filas de asientos. Los estudiantes ya se acomodaban, charlaban, reían. Eligió un lugar en la última fila, en la esquina. Quería ser lo menos visible posible. Sacó un cuaderno, simple, cuadriculado, comprado en el mercado por centavos, y 3 bolígrafos, azul, negro y rojo para resaltar lo importante. El profesor entró, un hombre alto de unos 50 años con cabello gris y rostro severo. Profesor Martínez, así se presentó. Uno de los mejores del país. Comenzó la clase, y Celina se sumergió por completo. No escuchaba el murmullo de los vecinos, las risas, el crujir de bolsas. Solo escribía, escribía, escribía. Anotaba cada palabra, cada esquema, cada detalle. Su mano se movía rápido, la letra era pequeña, para caber más información en la página. Las páginas se volteaban una tras otra. El profesor a veces bromeaba, los estudiantes reían. Celina no se movía,
temía perderse una sola palabra. Cuando dibujaba un esquema en el pizarrón, ella lo copiaba exactamente, agregando notas. La clase duró 2 horas. Al final las manos de Celina dolían de la tensión, pero había llenado 12 páginas de apuntes. Después de la clase todos se dirigieron a la salida. Algunos hablaban de planes para almorzar, otros se quejaban de que la clase había sido aburrida. Celina se quedó sentada. Releía los apuntes, verificando que todo estuviera claro. Solo cuando el auditorio quedó vacío, recogió lentamente sus cosas y salió. En el pasillo se le acercó una chica, llamativa, con ropa de moda, con manicura perfecta. «Hola. ¿Eres nueva?», preguntó con una sonrisa. Celina asintió, bajando la mirada avergonzada. «Soy Valeria», la chica extendió la mano. Celina respondió en voz baja, estrechando la mano. «Oye, ¿por casualidad tienes apuntes de la clase pasada? Falté, y Martínez es tan estricto, me da miedo atrasarme». Celina dudó un segundo, luego buscó en su bolso. «Solo tengo los de hoy, pero aquí, puedes tomarles foto». Valeria miró el cuaderno y sus ojos se agrandaron. «Increíble. ¿Anotaste todo? Ni siquiera puedo seguirlo, ¿y tú?», silbó. «¿Eres taquígrafa o qué?». Celina sonrió avergonzada. «Solo estoy acostumbrada a anotar con detalle». Valeria rápidamente tomaba fotos de las páginas, comentando admirada. «¡Qué ordenado! ¿Y los esquemas tan claros? ¿De verdad es tu primera vez aquí?». «Sí». «¡Qué bárbara! Oye, ¿hagamos amistad? Necesito una amiga tan inteligente», rió Valeria. Celina no sabía qué responder. No estaba acostumbrada a que alguien quisiera ser su amiga. Normalmente era invisible. «Está bien», aceptó con cautela. Así comenzó su vida de estudiante. Día tras día. Clase tras clase. Llegaba primera y se iba última. Mientras otros estudiantes charlaban en la cafetería, ella estaba en la biblioteca, rodeada de libros. Mientras ellos paseaban por las noches, ella regresaba a casa, con Alejandro, hacía una limpieza ligera, y luego hasta altas horas de la noche estudiaba el material. En casa, en su pequeña habitación, apareció en la pared un nuevo mapa, un esquema del cuerpo humano con órganos, huesos, músculos etiquetados. Lo miraba antes de dormir, memorizando. Repetía los términos en susurros. El latín todavía se le daba difícil, pero no se rendía. Compró un diccionario de latín usado en el mercado y lo llevaba a todas partes. En el autobús, en la fila, durante los descansos, siempre estudiaba. Poco a poco algo empezó a cambiar. En el seminario de fisiología la profesora hizo una pregunta difícil sobre el funcionamiento del ciclo cardíaco. Unos segundos de silencio. Nadie levantaba la mano. Celina levantó la mano lentamente, tímida, insegura. «Sí», asintió la profesora, una mujer de mediana edad con traje formal. «El ciclo cardíaco consiste en sístole y diástole», comenzó Celina con voz clara. «La sístole es la contracción de los ventrículos, cuando la sangre se expulsa hacia la aorta y la arteria pulmonar. La diástole es la relajación, cuando los ventrículos se llenan de sangre desde las aurículas. El ciclo completo dura menos de un segundo con ritmo normal». La profesora la miró sorprendida. «Correcto. Muy preciso. ¿Cómo te llamas?». «Celina», respondió en voz baja. «Buen trabajo, Celina». Después de la clase varios estudiantes se le acercaron. «Oye, ¿podrías explicarme ese tema de los riñones?». «No entendí nada», pidió un chico con sudadera deportiva. «Celina, ¿por casualidad tienes apuntes de la semana pasada?», preguntó otra chica. «¿Puedes ayudarme con la tarea?», pidió alguien más. Celina se desconcertó. No estaba acostumbrada a que se dirigieran a ella, a que le pidieran ayuda, a que la notaran. Pero ayudó. Explicó. Mostró sus apuntes. No porque quisiera ser popular, simplemente no podía negarse. El interés por ella creció, no por lástima, no por condescendencia. Por respeto. Los estudiantes comenzaron a entender que esa chica callada con el suéter viejo sabía el material mejor que nadie. Celina no buscaba reconocimiento. No presumía. Simplemente seguía adelante, paciente, firme,
con una luz callada pero inextinguible dentro. Y esa luz empezaba a notarla cada vez más gente. Un día después de un examen particularmente difícil, en el que la mitad del grupo reprobó, colgaron los resultados en el tablero. Celina se acercó, mirando la lista con el corazón en la garganta. Encontró su apellido. Al lado había un número. La calificación más alta del grupo. Se quedó parada, sin creer lo que veía. Lo releyó una y otra vez. «Increíble», exclamó Valeria, corriendo hacia ella. «Celina, eres la primera. La primera de 150 personas». Otros estudiantes se volteaban, miraban con sorpresa y respeto. Celina no saltaba de alegría. No gritaba. Solo se quedó parada, con la mano en el pecho, donde el corazón latía como loco. «Papá», pensó, mirando su nombre en lo alto de la lista. «Papá, lo logré. De verdad lo logré». Por la noche llamó a casa. Le contó a su mamá del examen. «Estoy tan orgullosa de ti, hijita», dijo su mamá con voz temblorosa. «Tu padre ahora está mirando desde el cielo y sonriendo». Cuando Celina regresó a la casa de Alejandro, él estaba como siempre sentado en la terraza con un libro. «¿Cómo te fue en el examen?», preguntó, levantando los ojos. Celina no pudo contener la sonrisa. «Quedé en primer lugar». Alejandro dejó el libro lentamente, se levantó. Se acercó a ella. Y por primera vez en todo ese tiempo la abrazó, paternalmente, con calidez, con orgullo. «Lo sabía», dijo en voz baja. «Siempre supe que lo lograrías». Celina hundió el rostro en su hombro y se permitió relajarse. Por primera vez en muchos meses, simplemente ser feliz. Sin miedo. Sin dudas. Iba hacia su sueño. Y con cada paso estaba más cerca. Pasó un semestre tras otro. Examen tras examen. Celina continuó estudiando con la misma dedicación. Pero ya no era esa chica tímida que se escondía en la última fila. Ahora se sentaba adelante, hacía preguntas, participaba en discusiones. Los profesores empezaron a destacarla. La invitaban a seminarios adicionales. Le proponían participar en proyectos de investigación. Celina ya no trabajaba en casa de Alejandro, él insistió en eso. Ella había ahorrado dinero, le asignaron una habitación en la residencia estudiantil, se sumergió de lleno en los estudios. El cansancio se acumulaba. A veces se quedaba dormida sobre el libro. Despertaba del frío. Se levantaba, se lavaba la cara con agua fría y continuaba. Pero nunca se quejaba con Alejandro. No quería que él pensara que estaba gastando su dinero en vano. En cambio, le escribía cartas. No electrónicas, verdaderas, en papel. En hojas comunes de cuaderno, cuidadosamente escritas a mano. Escribía sobre sus éxitos. Sobre exámenes difíciles que había logrado aprobar. Sobre pacientes que veía durante las prácticas en la clínica, un anciano con el corazón enfermo, una mamá joven con un bebé, un adolescente con el brazo roto. Escribía sobre nuevos conocimientos. Sobre cómo estaba hecho el cuerpo humano, ese mecanismo increíble, creado con tanta precisión. Escribía sobre sus dudas. Sobre sus miedos. Sobre las noches en que quería dejarlo todo. Pero en cada carta, siempre, había gratitud. Querido Alejandro. Hoy estuve presente en un parto por primera vez. Fue increíble. Ver cómo aparece una nueva vida. Escuchar el primer llanto del bebé. Ver las lágrimas de felicidad en el rostro de la madre. En ese momento entendí, por esto estoy aquí. Para ayudar a las personas en los momentos más importantes de sus vidas. Gracias. Sin usted nunca habría estado allí. Nunca habría conocido esta sensación de ser útil, necesaria. Con respeto y gratitud, Celina. Dejaba las cartas en el buzón cada 2 semanas. Nunca pedía respuesta. Nunca la esperaba. Simplemente compartía. Porque sentía que él debía saber que su fe no era en vano. Alejandro recibía esas cartas. Leía cada una lentamente, pensativamente. Algunas, varias veces. Nunca respondía por escrito. Pero cada carta la abría con cuidado, la alisaba y la colgaba en la pared de su estudio, en un gran tablero de corcho que compró especialmente para eso.
Poco a poco la pared se cubría de cartas. Una tras otra. Una cronología de crecimiento. El camino de una estudiante insegura a una futura doctora. Era como un altar silencioso de recuerdos, un recordatorio de que incluso en su vida alguna vez fría y vacía había aparecido lugar para algo real. Vivo. Importante. Un día su asistente Rodrigo, entrando con documentos, notó la pared. Alejandro, ¿esto es de la familia?, preguntó, mirando las cartas. Alejandro, sentado en el escritorio con otra carta en las manos, sonrió levemente. Se podría decir que sí. De alguien que se volvió tan cercano como la familia. Rodrigo asintió, sin hacer más preguntas. Pero veía que en los ojos del jefe había un brillo que no había estado allí en años. Mientras tanto, Celina continuaba avanzando. Su nombre se volvía conocido en el colegio. No porque presumiera o se exhibiera, al contrario, seguía siendo callada y modesta. Pero los resultados hablaban por sí solos. Calificaciones altas en cada examen. Los mejores informes. Participación activa en investigaciones estudiantiles. Al final del segundo año la invitaron al programa de mentoría para nuevos estudiantes, especialmente aquellos que venían de barrios pobres, migrantes, los que no tenían apoyo. Celina aceptó sin dudar. Recordaba cómo era sentirse fuera de lugar, ajena. Y quería ayudar a otros a no sentir lo mismo. Una vez a la semana se reunía con sus tutorados, 5 estudiantes de primer año. Los ayudaba con los estudios, compartía apuntes, explicaba temas difíciles, simplemente escuchaba cuando necesitaban desahogarse. Una de sus tutoradas, una chica llamada Marta, le dijo una vez: Celina, no te imaginas cómo me has ayudado. Quería dejarlo. Pensaba que esto no era para mí. Pero tú me mostraste que si lo deseas con fuerza, puedes lograr todo. Celina la abrazó. Yo también quise dejarlo alguna vez. Muchas veces. Pero una persona muy importante en mi vida creyó en mí. Y ahora yo creo en ti. En Celina misma también algo cambiaba. Poco a poco. Imperceptiblemente. Ya no era esa chica tímida que tenía miedo de levantar la mirada y decir una palabra. Ahora tenía mirada directa, paso seguro, respuestas claras a las preguntas. Mano levantada sin temblar. Espalda que ya no se encorvaba por miedo a ser vista. No era arrogancia. No era soberbia. Era confianza interior. Estoy aquí no por casualidad. Me gané mi lugar. Soy capaz. Un día, pasando frente a un gran espejo en la biblioteca universitaria, Celina se detuvo. Miró su reflejo. Del espejo la miraba una joven mujer, cabello recogido con cuidado, piel limpia, ojos claros, bata blanca de estudiante sobre el brazo, una pila de libros de medicina. Ya no era una empleada con manos gastadas y mirada baja. Era una futura doctora. Una estudiante con altas calificaciones. Una mentora. Una persona que sabe, estoy donde debo estar. Celina le sonrió a su reflejo, y por primera vez se vio como quien quería ser. Y Alejandro, aunque nunca mencionaba las cartas en voz alta, las releía cada noche, como absorbiendo su calidez. Su casa, alguna vez silenciosa y vacía, se llenó de la sensación de que en algún lugar había una vida en la que él alguna vez creyó. Había un futuro en cuya creación había puesto su mano. Y eso le daba sentido a su vida. Pero no todo fue fácil. En el tercer año sucedió algo que casi lo destruyó todo. La mamá de Celina volvió al hospital. Esta vez era serio. Un segundo derrame cerebral, más grave. Los doctores decían que necesitaba cirugía. Urgente. Si no, no sobreviviría. Costo, $3,000. Elisa llamó a Celina en pánico. Hermana, no sé qué hacer. No tengo ese dinero. Mi esposo pidió un préstamo, pero solo alcanzó para la mitad. Los doctores dicen que sin la operación mamá morirá en una semana. Celina estaba sentada en su habitación, apretando el teléfono. Las manos le temblaban. El corazón le latía fuerte. $3,000. ¿De dónde sacarlos? Podía pedirle a Alejandro. Él ayudaría, lo sabía. Pero ya había hecho tanto. Pagó los estudios. La apoyó cuando nadie creía. ¿Cómo podía pedir más? Celina pasó una noche sin dormir.
Contaba, pensaba, trataba de encontrar una salida. Al amanecer tomó una decisión. Difícil, dolorosa. Tenía que dejar los estudios. Volver a trabajar con Alejandro, pedir un salario más alto. Trabajar 20 horas al día si era necesario. Ganar el dinero. Salvar a mamá. El sueño esperaría. O no esperaría. Pero mamá era más importante. Escribió una solicitud de baja. Empacó sus cosas. Iba a ir con el decano por la mañana. Pero antes pasó a ver a Alejandro. Quería decírselo en persona. Agradecerle por todo. Disculparse por no haber cumplido las esperanzas. Tocó la puerta del estudio. Entró. Alejandro estaba sentado junto a la ventana con una taza de café. «Buenos días, Celina», sonrió. Pero al ver su rostro, pálido, con ojos rojos de llorar, frunció el ceño. ¿Qué pasó? Ella no podía hablar. Solo le extendió la solicitud de baja. Él tomó la hoja, la leyó. La miró sorprendido. «Celina, explícame. ¿Por qué?» Ella se sentó, se abrazó a sí misma. «Mi mamá necesita una operación. Urgente. $3,000. No los tengo. Tengo que trabajar. Trabajar mucho. Si no, ella muere», la voz le temblaba. «No puedo estudiar sabiendo que ella se está muriendo. Tengo que salvarla. Aunque eso signifique perder todo lo demás». Alejandro guardó silencio. La miró largo rato, atentamente. Luego se levantó lentamente, caminó hacia el escritorio, abrió un cajón. Sacó una chequera. 3,000, dijo, llenando el cheque. «Para la operación». Arrancó el cheque, se lo extendió. «Toma. Salva a tu mamá». Celina miraba el cheque. No se movía. «No puedo. Ya he hecho tanto. Nunca podré devolver». «No te estoy pidiendo que me devuelvas», dijo con firmeza. «Celina, te ayudo no porque me debas algo. Te ayudo porque quiero que seas doctora. Pero más que eso quiero que seas feliz. Y no serás feliz si pierdes a tu mamá», le tomó la mano. «La familia es lo más importante. Lo entendí demasiado tarde, cuando perdí a Aurelia. No repitas mis errores. Salva a tu mamá. Los estudios no se irán a ningún lado». Celina rompió en llanto. Simplemente se derrumbó en la silla y lloró, cubriéndose el rostro con las manos. «¿Por qué?», sollozaba. «¿Por qué es tan bueno conmigo? No he hecho nada para merecerlo». Alejandro se sentó a su lado, puso la mano en su hombro. «Hiciste más de lo que crees», dijo en voz baja. «Me devolviste el sentido de la vida. Después de la muerte de Aurelia solo existía. La casa estaba vacía. El corazón también. Esperaba que todo terminara. Y luego apareciste tú. Con tus libros. Con tu perseverancia. Y recordé cómo era creer en algo. Ayudar a alguien a crecer. Ver cómo una persona cambia para mejor». Alejandro no terminó. Simplemente le dio a Celina el cheque y un pañuelo. Ella se secó las lágrimas, lo tomó con ambas manos, como algo sagrado. «Gracias», susurró. «Prometo que seré doctora». «Lo sé», respondió él. «Ve». La operación fue exitosa. La mamá de Celina pasó 3 semanas en el hospital, y luego fue a casa, débil, pero viva. Celina tomó una licencia académica breve. Vivió en el pueblo, cuidó a su madre, ayudó a sus hermanos a prepararse para los exámenes. Por las noches leía libros de texto, ya no desesperadamente, sino con calma, segura. Los días se cuentan no desde si resulta, sino desde cuando regrese. Alejandro llamaba, escribía, enviaba dinero cada mes, lo suficiente para medicinas, comida y útiles escolares. Cuando la vida de su madre ya no estaba en peligro, Celina regresó al colegio. En el 4º año la incluyeron en la brigada estudiantil de ayuda móvil, salían a pueblos remotos donde no había doctores. En el primer viaje llegó a San Pedro. Los habitantes la reconocieron. La hija de Carmen, ¿recuerdan?, la que se fue a estudiar. Le llevaron a sus hijos, ancianos, embarazadas. Celina trabajó desde el amanecer hasta el anochecer. Por la noche, cansada pero feliz, se sentaba junto al fuego y miraba las estrellas.
Pronto recibió su diploma. En la ceremonia de graduación Alejandro estaba sentado en la primera fila, la miraba y sonreía. Después de la ceremonia Celina se acercó a él. Con bata blanca, el diploma en las manos. En los ojos, esa misma chispa que él vio por primera vez aquella noche en la cocina. Gracias, dijo. No solo me dio una oportunidad. Me devolvió la fe en las personas. No, Celina, contestó él en voz baja. Fuiste tú quien me la devolvió. No se convirtió en cirujana ni se fue a la capital. Abrió una pequeña clínica en el suburbio, donde los doctores no duraban más de 6 meses. Atendía a todos, pobres, ancianos, niños, migrantes. A veces gratis. Pero siempre con respeto. Alejandro cada viernes iba allí. Simplemente se sentaba en un rincón, leía el periódico, tomaba té. A veces alguien preguntaba, ¿es usted familiar? Y él respondía, sí, soy familiar. Un día trajeron a la clínica a un niño, fiebre alta, dificultad para respirar. Neumonía. Celina no se separó de la cama en toda la noche. Al amanecer el niño abrió los ojos y sonrió. Al salir, Celina vio que había empezado a llover. Una lluvia cálida, de verano. No se refugió bajo el techo. Simplemente se quedó parada mirando al cielo. Papá, pensó. Lo logramos. Y eso era felicidad, no ruidosa, no perfecta, pero real. La que se construye con decisiones, sudor y fe silenciosa en que incluso en la oscuridad más profunda se puede encender una llama propia. Y quizás iluminar la vida de alguien más.